Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Yo muy bien, muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, si están aquí, ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? Exacto, de Hande Erçel. Nuestra querida Hande, la actriz turca que nos roba el corazón con cada personaje, con cada sonrisa, con cada mirada. Y como dice el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos intriga: ¿quién podría ser el hombre que eventualmente se convertirá en el esposo de Hande Erçel? Sí, vamos a hablar de su futuro, de ese posible amor que la llevará al altar. Pero antes de que empecemos a especular y a soñar con el cuento de hadas, quiero pedirles algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo como este, donde exploramos el mundo de las celebridades, analizamos sus vidas y nos sumergimos en sus historias. Así que por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Prometo que siempre tendrán contenido interesante y divertido aquí. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, una de las actrices más populares de Turquía y por extensión, del mundo, ha conquistado nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, Güneş Inkler y Sen Kalkam, y cada uno de sus personajes nos ha dejado impactados. Es una mujer fuerte e independiente y con una carrera en constante ascenso. Y como cualquier persona que disfruta de la vida, también ha tenido sus romances, sus amores y sus momentos de felicidad. Pero ¿quién podría ser el hombre que conquiste su corazón para siempre? ¿Quién será el afortunado que la acompañe en el altar y la haga sentir la mujer más feliz del mundo? Bueno, la verdad es que Hande es bastante discreta con su vida privada. No es de esas celebridades que airean sus relaciones a los cuatro vientos. Prefiere mantener su intimidad lejos de los focos, y eso es totalmente respetable. Pero como buenos fans, nos encanta analizar cada pista, cada indicio, cada rumor. Hemos visto a Hande involucrada sentimentalmente con diferentes hombres a lo largo de su carrera. Hubo una relación muy comentada con el actor Ekin Mertayimaz, con quien trabajó en Güneş Inkler. Era una pareja joven, atractiva y que parecía tener mucha química. Pero la relación no prosperó y terminaron separándose. Después la vida la cruzó con Murat Boz, un cantante y actor muy famoso en Turquía. Su relación fue más pública y ambos parecían muy enamorados. Los paparazzi los fotografiaron en varias ocasiones, disfrutando de momentos románticos. Sin embargo, la relación, por motivos que desconocemos, también llegó a su fin. Y llegamos a Kerem Bürsin. A Kerem y Hande. El fenómeno Sen Kalkam. La chispa que saltó entre ellos en la pantalla, con sus personajes Serkan y Eda, fue tan intensa que traspasó la ficción y se convirtió en realidad. La química entre ambos era innegable y el mundo entero se enamoró de ellos como pareja. Fueron fotografiados juntos en innumerables ocasiones, compartiendo vacaciones, eventos y momentos especiales. Parecían muy felices y muchos soñábamos con que su amor fuera para siempre. Pero lamentablemente la historia de amor de Kerem y Hande también llegó a su fin. Fue una separación muy comentada y triste para sus fans, que veían en ellos una pareja perfecta. Desde la ruptura con Kerem Bürsin, Hande ha estado más centrada en su carrera profesional y por lo que sabemos, no se le ha conocido una relación sentimental formal. Esto no quiere decir que no tenga citas, que no conozca gente o que no esté abierta al amor, simplemente que prefiere mantener su vida privada en secreto. Y claro, esto nos lleva a la pregunta clave: ¿con quién podría casarse Hande Erçel en el futuro? Bueno, como ya dije, no tenemos una bola de cristal ni acceso a su agenda personal, pero sí podemos analizar algunos factores y escenarios posibles. Primero hay que tener en cuenta que Hande es una mujer muy exitosa, que está en la cima de su carrera. Esto significa que su pareja debe ser alguien que la comprenda, que respete su trabajo y que no se sienta intimidado por su fama. Debe ser una persona segura de sí misma, con valores sólidos y que esté dispuesto a apoyarla en todos sus proyectos. Segundo, Hande es una persona que valora mucho su privacidad y su intimidad. Por lo tanto, es probable que su futuro esposo sea alguien que comparta esa misma visión, que no busque la fama ni la exposición mediática, y que se sienta cómodo con un estilo de vida más discreto. Tercero, Hande es una mujer muy familiar. Tiene una relación muy cercana con sus padres y con su hermana Gamze. Por lo tanto, es probable que su futuro esposo sea alguien que se lleve bien con su familia, que la respete y que comparta sus valores familiares.
Entonces, ¿quién podría cumplir con estos requisitos? ¿Quién podría ser el hombre ideal para Andy Ercel? Bueno, las opciones. Son muchas. Podría ser alguien del mundo del espectáculo como un actor, un director o un productor, pero también podría ser alguien que no tenga nada que ver con la industria, como un empresario, un médico o un abogado. Lo importante es que sea una persona que la ame, que la respete y que la haga feliz. En este punto quiero hacer una pequeña pausa para comentar algo importante. Es crucial respetar la privacidad de Andy y no especular sobre su vida personal de manera irrespetuosa. Es fácil dejarnos llevar por la curiosidad y fantasear sobre su futuro amoroso, pero debemos recordar que ella es una persona con sentimientos y que tiene derecho a su intimidad. Nuestro objetivo como fans es apoyarla en sus proyectos, admirar su trabajo y desearle lo mejor en su vida personal, pero siempre desde el respeto. Volviendo al tema principal, es posible que Andy ya haya encontrado a esa persona especial, y que esté esperando el momento adecuado para hacerlo público. O quizás todavía no lo haya encontrado, y esté disfrutando de su soltería, de su libertad y de su éxito profesional. Cualquiera que sea el caso, lo importante es que sea feliz y que tome las decisiones que considere correctas para su vida. También es importante considerar las relaciones que Andy ha tenido en el pasado. ¿Qué hemos aprendido de ellas? ¿Qué tipo de hombre parece atraerle? Como hemos visto, Andy ha tenido relaciones con hombres del mundo del espectáculo, pero también con hombres que no eran famosos. Esto sugiere que no tiene un prototipo de pareja definido. Lo importante para ella es la conexión, la química y la compatibilidad. Podemos intuir, basándonos en sus entrevistas y en su comportamiento en redes sociales, que Andy valora mucho la autenticidad, la honestidad y la lealtad. Busca un compañero que la haga reír, que la apoye en sus sueños y que la respete como persona y como profesional. También es probable que valore la inteligencia, la sensibilidad y la capacidad de comunicarse. En cuanto a los rumores y las especulaciones, siempre hay que tomarlos con cautela. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. A veces se basan en fuentes confiables, pero otras veces son simplemente inventos o exageraciones. Es importante no dejarnos llevar por la información no confirmada y esperar a que Andy, o las personas involucradas, confirmen o desmientan cualquier noticia. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Pues, como ya dije, Andy es una persona muy reservada, por lo que es difícil predecir lo que sucederá. Pero sí podemos decir que si decide casarse, seguramente será una ceremonia discreta y privada, rodeada de sus seres queridos. Y por supuesto nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarla, para desearle lo mejor y para celebrar su felicidad. La verdad es que la identidad de su futuro esposo es algo que solo el tiempo revelará. Lo importante es que Andy sea feliz, que encuentre el amor verdadero y que se sienta realizada en todos los aspectos de su vida. Y sinceramente no puedo esperar a verla radiante de felicidad, ya sea con un vestido de novia o simplemente disfrutando de su vida al máximo. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el posible futuro amoroso de Andy Ercel. Como siempre ha sido un placer compartir con ustedes mis reflexiones y mis opiniones. En resumen, hemos explorado las posibles características que podría tener el futuro esposo de Andy Ercel, analizando sus relaciones pasadas y los valores que ella parece priorizar. Hemos destacado la importancia de respetar su privacidad y de apoyarla en todas sus decisiones. Hemos concluido que aunque no tenemos una respuesta definitiva, lo importante es que Andy sea feliz y que encuentre el amor verdadero, cuando y como ella lo desee. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién creen que podría ser el hombre ideal para Andy? ¿Qué tipo de pareja creen que le gustaría tener? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Pronto tendremos más contenido emocionante sobre Andy Ercel y otras celebridades. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.